Uno de los tipos de siniestro que investiga la ingeniería forense son los incendios que se producen en instalaciones industriales. El ingeniero forense no solo va a dar su opinión sobre qué ha sucedido en el incendio, no, tiene que probar que esa opinión es una opinión fundamentada. Y como siempre, pues lo que va a utilizar es un método científico que permita probar con un grado de certidumbre elevadísimo, si es posible 99,99%, hay una cosa que no le está permitida al ingeniero forense, y es decir, como dicen otros peritos, o como se dice a veces cuando se investiga incidentes, como se ha quemado todo, no podemos saber dónde se ha producido el incendio y por qué se ha producido el incendio. Eso, que lo pueden decir otros peritos no especializados ni en incendios ni en ingeniería forense, al ingeniero forense pues no le está permitido. Si hiciera eso, no estaría haciendo su trabajo. ¿Cuáles son las respuestas que tiene que dar un ingeniero forense que investiga un incendio? La primera de ellas es dónde se inició el incendio. La segunda de ellas es cómo se inició el incendio. Y la tercera de ellas es cómo evolucionó ese incendio. Respondiendo a esas tres preguntas, vamos a poder determinar una cuestión que es importantísima, que es cuál es la causa del incendio, y junto con ella hay otra cuestión tan importante como esa, y es cuáles son las responsabilidades que se derivan de esa causa. Es cierto que cuando hay un incendio se destruyen todas las pruebas que nos permitirían saber dónde se ha originado el incendio, cómo se ha originado el incendio y cómo se ha propagado. No, no es cierto. Nosotros, analizando un incendio, podemos ver claramente cuál fue el punto de inicio. A veces tenemos que investigar un poquito, pero nunca nos va a llevar más de unas pocas horas. También vamos a saber, a partir de ese punto de inicio, vamos a poder deducir, vamos a poder analizar o vamos a poder recabar indicios probatorios de cómo se ha originado el incendio. Y por último, examinando el total de la escena, vamos a poder saber cómo ha evolucionado, es decir, desde ese punto de inicio y teniendo en cuenta que se inició de una forma determinada, pues podemos saber cómo ha ido evolucionando, qué se quemó primero, qué se quemó después, cómo fueron las diferentes fases que fue atravesando ese incendio. Hay tres conocimientos que tiene que tener el ingeniero forense que investiga incendios. La primera cosa, tiene que conocer todo sobre el fuego, cómo evoluciona el fuego, qué rastros va dejando el fuego a su paso desde el momento inicial hasta el momento de evolución, dónde se acumulan las diferentes cargas de fuego. De la segunda cosa que tiene que ser un experto es en materiales. Lo que tiene que conocer es cómo arden los diferentes materiales, es decir, cómo es el comportamiento al fuego de los diferentes materiales, porque tenemos que conocer tanto cuáles son los residuos que quedan, como cuál es la carga térmica que almacena un material, e incluso la velocidad a la que se produce la combustión. Y hay una tercera cosa que debe conocer el ingeniero que estudia un incendio, y es la instalación. Tiene que ser un experto, tiene que tener un conocimiento profundo en esa instalación concreta. ¿Por qué? Porque en esa instalación concreta tiene que saber qué es lo que está pasando, cómo es el proceso, en qué momento determinado aparecen determinados materiales o desaparecen determinados materiales, qué materiales están involucrados, cómo es el comportamiento de las máquinas e instalaciones que en un momento determinado puedan originar una situación de fuego. Y fijaros que con un conocimiento exhaustivo de esas tres variables, es decir, conocer el fuego, conocer los materiales, conocer las instalaciones, podemos determinar con un grado de precisión altísimo qué es lo que ha ocurrido en esa instalación, cómo ha ocurrido y cómo ha evolucionado. Nos quedará por último redactar el informe pericial, y en ese informe pericial recordemos que tiene que ser claro, que tiene que estar explicado con palabras dirigidas a no técnicos, a no especialistas en fuego, sino tiene que estar hechas con un lenguaje claro, cotidiano, y tiene que incluir tanto antecedentes de la instalación, tiene que hablar del autor del informe, pero tiene que hablar de cómo cuáles han sido las fuentes de información utilizadas, cuáles son las hipótesis planteadas, cuáles se confirman, cuáles se descartan y qué pruebas hacemos
para confirmar la hipótesis o las hipótesis que nosotros estamos sosteniendo en nuestro informe. El ingeniero forense no se tiene que decantar por una de ellas, no tiene que probar una de ellas. Tiene que decir, estas hipótesis quedan refutadas por esta razón, esta y esta, dando criterios sólidos para refutarlas y, como siempre, pues también tendrá que dar criterios muy sólidos, tendrá que situar en su hipótesis puntos de prueba para poder probar que el incendio ha sucedido de una manera determinada. Una vez redactado ese informe pericial del incendio, ese informe ya podrá ir a cualquier instancia con plenas garantías de que lo que se está determinando en ese informe pericial es exacto y preciso. Y eso permitirá establecer las responsabilidades que correspondan. Así que uno de los papeles del ingeniero forense es, sin duda, clarificar qué ha sucedido y cómo ha evolucionado un incendio.